Buenas noches, Damián. Buenas noches, queridos amigos, los que están escuchándonos en línea y los que están escuchándonos o que nos van a escuchar en diferido. Ha sido una semana llena de acontecimientos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en la geopolítica, que amerita hacer hoy noche una charla con el profesor Damián Galerón que nos aclare algunos temas de su visión geopolítica del mundo y su visión religiosa de lo que está pasando en la iglesia. Así que sin más, inicio con una oración y empezamos con la charla. In nomine Patris, Filio Spiritus Sancti, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Patri et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaela, Arcángelo, deféndenos in proelio contra iniquitias insidias diaboli esto presidium, imperedili Deus, supplices deprecamur, tu que princas inicia celestis, Satanam y a los espíritus malignos, et perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute en inferno detrude. Amén. Que Dios nos guíe, nos ilumine y que esta charla sea para su gloria. Adelante, Damián, los micrófonos son suyos. Bueno, vamos a ver. La cámara está deshabilitada. Hola. Permítame un segundo para ver qué sucedió con la cámara. Ah. No debería darle problemas, pero si puede intentarle Vamos a nuevamente ver. ahí. Vamos a ver. A ver. Ya, adelante, Damián, ya Hola. estamos. Bueno, ahora. Bueno, saludos a todos. Después de tantos días agitados y más agitados que van a ser, porque ya lo hemos dicho, ¿no? En otras semanas, que toda la dinámica, todo un movimiento cuando se acelera, al final llega a más velocidad, ¿no? Es una ley física. Entonces, ¿qué es lo que hemos contemplado estos días en Europa? Pues ha sido la visita del vicepresidente, que casi actúa como presidente Vance o Vance, como queramos pronunciarlo. Y la verdad es que el repaso que ha dado a las élites europeas ha sido tremendo. Casi siempre la política europea ha ido unida a la política norteamericana. Es así, es decir, Europa es una colonia de Estados Unidos. Es muy duro decirlo, pero la verdad. Solo Alemania tiene no sé cuántas bases estadounidenses. Entonces, Alemania no puede hacer su política. Sin embargo, yo estoy muy sorprendido porque Vance, el vicepresidente, ha dejado plantados a todos los presidentes europeos. Y la bofetada que les ha dado, sobre todo a Olaf Scholz y a esa impresentable, lo digo así, porque esa persona es impresentable. Yo la llamo la bruja Ursula von der Leyen. Yo estaba viendo unas imágenes ahora en la televisión, bueno, en la televisión, no tengo televisión, pero a través de internet, de YouTube, ¿no? Yo veía cómo hablaba esta mujer, la Úrsula esta. Eh, Tiene cara un poco de persona retorcida. Hay un experto en geopolítica que es uruguayo argentino, Ariel Umpierrez, la definía, fíjense, la cara es una cara satánica. Puede ser una expresión un poco dura, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa en Europa? Que todos, en contra de la lógica, se están oponiendo y quieren seguir la guerra de Ucrania. Es que a mí es algo que me tiene verdaderamente impresionado. Son 3 años de guerra. Ya de aquí a un mes se cumplen 3 años de guerra.
Entonces, este hombre, el vicepresidente de Estados Unidos, ha tenido que llamarles la atención a todos como diciendo, no lo ha dicho, porque esa palabra no se puede pronunciar, que es la de Adolf, el del bigote, el del bigotito, ¿eh? Adolf. ¿En qué sentido? En que les ha hecho en cara que Europa se está convirtiendo en países autoritarios, hasta el punto de que las elecciones de Rumanía las anularon. Oiga, han sido unas elecciones legalmente llevadas a cabo, se ha seguido el procedimiento de las votaciones, todo ha ido bien. ¿Y por qué ustedes, la Comisión Europea, han anulado las elecciones en Rumanía? Porque el resultado no va de acuerdo a la previsión que ellos tienen. ¿Cuál es? Tiene que ser un gobierno de izquierda. Y Brian Terry, que es francés, ha dicho, si el partido alemán, el Partido Verde, llega a ganar las elecciones, nosotros anularemos las elecciones. Jamás en Europa se ha visto eso. Es decir, ¿cómo es posible que un continente que ha sido el centro del centro de la cultura mundial, el centro del pensamiento, del arte, de la poesía, del pensamiento, de la jurisprudencia, ¿qué es lo que está pasando en Europa para que se esté llegando a un régimen casi nazi, pero de izquierda? Entonces, como la AfD, que es el partido que muy posiblemente va a ganar en Alemania, si gana ese partido, lo van a anular las elecciones. ¿Pero en base a qué? Es decir, yo estoy verdaderamente impresionado. Entonces, la visita de este hombre, del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, o Vance, como queramos pronunciarlo, ha sido un ejercicio retórico impresionante. A mí me dejó impresionado ese hombre. Ha dicho la verdad y les ha cantado las 40, como se dice en el argot policiaco, les ha cantado las 40 a todos. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir, ¿a quién obedece Ursula von der Leyen, Macron o la Sol? Meloni, la italiana, sigue un poco la cuerda porque no la quiere otra. El Pedrito Sánchez, el que se ha revelado es Víctor Orbán. Yo le he escuchado ahora en la reunión que ha habido en Madrid de los llamados patriotas. Me impresionó ese hombre, muy elocuente, muy sensato, muy inteligente y sabe dónde está. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿a quién está obedeciendo esta gente? Me refiero a la élite europea. ¿A quién está obedeciendo esta gente? A Donald Trump le podemos criticar en lo que queramos. Podemos estar de acuerdo con él. Podemos decir que está loco o podemos decir lo que queramos. Pero bastantes cosas de las que está haciendo son muy buenas. Ha dado un zapatazo a toda la cultura woke, a la ideología de género y a todas esas huevadas mentales, pero así, a esas estupideces mentales. Porque decir que hay hasta 47 sexos diferentes o género de sexo diferente, que por cierto hasta Francisco lo defiende. Y no sé y haciendo un paréntesis, no sé si está en el hospital o tomando mate por ahí, no sé. Hay que esperar a ver, porque lo del Vaticano es un capítulo aparte, ¿eh? Cuidado, cuidado con el Vaticano, que están preparando una escena. Atento porque la masonería eclesiástica, no, no, él no va a morir. O sea, él no va a morir en el sentido, el que está mal es el doble, es el otro. Atento a lo que va a pasar en el Vaticano. Pero dejamos el Vaticano porque eso requiere un capítulo aparte. Entonces, la cuestión es, ¿a quién obedece Ursula von der Leyen? Sale ahora diciendo que la paz necesita una guerra. A ver un poco. Dice que la paz necesita la guerra. Jamás, jamás en mi vida he escuchado eso. Ya la antigua Roma, el proverbio es decir, si quieres la paz, prepara la guerra, prepárala, pero no significa que la paz significa estar en guerra. Pero esta mujer ha dicho que la paz necesita la guerra. Oiga, pero ¿usted a qué no obedece? ¿Usted en qué dirección va?
Entonces, esto es lo que está desmontando, lo que no han soportado. Toda la élite europea lo que no han soportado es que Vladimir Putin y Donald Trump han hablado en privado. La conversación duró como hora y media y se van a reunir en Riad, la capital de Arabia Saudí. Y no le tienen en cuenta nada, ni a la Úrsula, ni a Zelensky, a nadie, entre los dos. Mi opinión, lo que van a hacer es que lo que sucede, y aquí hay un problema, es que Donald Trump quiere meter en Ucrania más de unos 200 y pico mil soldados. Vladimir Putin le ha dicho, para el carro, párate. ¿Por qué? Lo más que acepto son 100.000 soldados. 100.000 es una fuerza muy discreta. Solo acepto 100 soldados. ¿Por qué razón? Porque en el tratado, en el 2010, en el 2010 al 2014, la Unión Europea engañaron a Vladimir Putin. En el tratado Minsk primero y Minsk segundo, le engañaron. ¿En qué sentido? En que, bueno, sí, mira, la OTAN no se va a expandir hacia el este, no se va a expandir hacia las fronteras de, ¿cómo se llama?, de Rusia. No se va a expandir. Pero lo que hizo la Unión Soviética perdón, lo que hizo la Unión Europea y Estados Unidos fue preparar a toda velocidad al ejército ucraniano. Armas, preparación, tecnología, satélites. ¿Para qué? Porque Europa y Estados Unidos estaban convencidos de que Rusia no va a aguantar nada, porque Rusia no viven en la prehistoria todavía. Y claro, y el resultado no ha sido como ellos pensaban. Rusia ha ganado la guerra, ha ganado la OTAN, ha ganado un ejército de 27 países. Entonces, Donald Trump, que es un hombre práctico, a él no le interesa la guerra, le interesan los negocios, porque la guerra que él quiere es la guerra comercial. Entonces, esto va a mucha velocidad. Pero aquí hay un pero, porque de Europa nos pasamos al Oriente Medio. Yo ya lo dije, de Ucrania el salto es al Oriente Medio. ¿Cuál es la clave del Oriente Medio? Hay un personaje que es maligno, literal, lo digo literal, es Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Él quiere reventar Irán y está empujando a Donald Trump a que se declare la guerra a Irán. Si eso se lleva a cabo, esto va a ser tremendo. Entonces, ¿cuál es? Lo de Ucrania es un impasse de espera. Hay que esperar un poco a ver en qué van a quedar, en qué van a acordar. Pero yo mi cabeza la tengo en el Oriente Medio. Oriente Medio. Israel es la clave, porque Israel quieren reventar ahora a Irán. Y eso son palabras mayores. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Lo que nos espera es cada vez más agitación, cada vez más velocidad de los acontecimientos. Pero yo no quiero adelantar, no quiero arriesgarme. ¿Por qué razón? Porque va a cambiar mucho el escenario. Los escenarios políticos van a cambiar mucho. Entonces hay que estar atento a todo lo que viene. Hay que estar atento a todo lo que viene. Y humanamente, pues sí preparándose, porque es decir, la guerra se está preparando. La guerra sí va a haber guerra. Pero mi deseo, que se aplace un poco, que se aplace a finales de año y si es posible al año que viene, que se aplace. Hasta ahora la cosa decíamos, a ver, hasta febrero. Ya estamos en febrero. Bueno, pues yo me felicito. Me felicito que todavía estemos tranquilos. A ver cuánto tiempo más podemos disfrutar de una relativa calma. Que esto se vaya aplazando poco a poco, que se partan la cara entre ellos, pero que no nos metan a todos en este conflicto. Yo de momento no adelanto más, porque no veo, es un escenario muy confuso el que estamos viviendo, es un escenario muy confuso. Más luego la decisión de Donald Trump de expulsar a los palestinos y convertir en Gaza en una zona de negocios, eso es una decisión muy seria, muy grave. Esa decisión de Donald Trump es muy grave, muy grave. ¿Qué podemos hacer? De momento, es esperar. Solo queda esperar. Esperar a ver por dónde va a ir todo eso. Pero yo no soy nada optimista. A veces la tentación que tengo es cerrar la computadora, el teléfono, ya no quieres saber nada de nada, ni de nadie. Pero hay que seguir aquí.
ahí hay que seguir en este tema, porque esto supone un cansancio psicológico tremendo, ¿eh? La situación mundial, el Vaticano, el Oriente Medio, Europa, la élite satánica, he dicho satánica, europea, porque son satanistas todos ellos. Todo eso hay una especie de caldo de cultivo en toda la humanidad. Esto es tremendo. A mí me supera, ¿eh? A mí hay momentos en que todo esto casi, casi, casi me supera. Entonces, vamos a esperar y no adelantemos nada. Es mejor que no adelantemos, porque el escenario puede cambiar radical. Damián, ¿De acuerdo? de acuerdo. Una pregunta, Damián. Es correcto que el escenario ahorita es prácticamente impredecible. Pero- Confuso, 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 Sí, confuso. pero basado en la experiencia que usted tiene histórica, que la historia tiende a repetirse, usted podría plantear tres posibles escenarios de lo que usted ve. Si bien es cierto, no sabemos cuál de los tres se va a dar, pero ¿qué escenarios ve usted en la geopolítica mundial? China se va a hacer dueño va a conquistar esto, Taiwán, pero Estados Unidos lo pide. O sea, es que, mira, el problema, hay una cuestión cultural abismal entre los países. Por ejemplo, los pueblos orientales, en este caso China, que es la más poderosa, son pueblos que cuando conquistan un pueblo, no lo conquistan con violencia. Por ejemplo, se introducen en los países y conquista a la gente a través de la economía. Les hacen carretera, les hacen puertos, pero no empiezan a buscar. Entonces, China, la China nacionalista y la China continental, la China nacionalista, que es Taiwán, antiguamente llamada Formosa, hermosa en portugués, entonces China lo que quiere es unificar todo eso, pero Estados Unidos no quiere por razones incluso tecnológicas, porque Taiwán mantiene una tecnología de informática muy desarrollada y Estados Unidos depende en gran parte también de esa tecnología informática. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hemos visto en Ucrania. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el Maidán, en la plaza de Maidán, se meten los judíos, Victoria Nuland, su esposo, Blinken, Obama y todos esto. Y se niegan, de alguna manera, se niegan, porque Obama, o cuando se da el golpe contra Ucrania, Obama era presidente de Estados Unidos y Obama se negó, a ver, atención, se negó a enviar armas, cuidado, ¿eh? Y en el 2016 sube a la presidencia Donald Trump. Y resulta que Donald Trump, en el primer mandato, sí autorizó a enviar armas a Ucrania. Esto se lo cuentas a cualquiera y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, es así, es así. Obama se negó a enviar armas. Pero Donald Trump, cuando asume la presidencia en 2016, que ya el tema de Maidán, es decir, que el golpe de Estado ya estaba en Ucrania, empiezan a enviar armas. Y esa orden la dio Donald Trump. Atención a esto, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cultura china y la cultura anglo? Los anglos son norteamericanos, ingleses, neozelandeses, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Son pueblos que intentan imponerse siempre, bombardear, bombardear, bombardear. Os vamos a traer la democracia. Todos contentos, pero inmediatamente empiezan los bombardeos. Arrasan al país. Ha sucedido con Sudán, ha sucedido con Siria, ha sucedido con Líbano, ha sucedido en la antigua ex Yugoslavia, Kosovo, Albania, todos esos países. La cultura de los anglosajones es el genocidio, matar, aniquilar. Y eso es lo que han hecho en Ucrania. 1 millón de muertos, oficial ya. Las cifras más o menos se intentan esconder, pero es 1 millón de muertos. Y por parte de Rusia, las pérdidas también son tremendas por parte de Rusia. Pero por parte de Ucrania, más o menos ya es 1 millón de muertos. Entre muertos, que son la mayoría, y heridos que nunca. Entonces, ¿el escenario cuál es? El escenario es que Estados Unidos quiere la guerra, aunque Donald Trump diga que no. Porque quien manda es el Estado profundo. Y entonces, vamos a ver hasta cuándo va a soportar, va a aguantar Estados Unidos
sin declarar la guerra. ¿A quién? A China a través de Taiwán. ¿Quién va a perder? Sin ninguna duda va a perder Estados Unidos, porque China ya es muy potente. Ese es un escenario. El segundo escenario es el de Ucrania y el tercero es el del Oriente. El tema de Ucrania. El tema de Ucrania, la Unión Europea ha dicho, nosotros queremos la guerra, nos gusta la guerra, vamos otra vez a la guerra. Y Zelensky, que es el tipo este simplemente, este payaso, y lo digo payaso porque siempre ha sido un payaso como actor, él obedece lo que le dicen a él. Él quiere la guerra. Ursula von der Leyen quiere la guerra. Pedro Sánchez, el español, este inútil, quiere la guerra. Macron sueña con destruir Rusia, ama la guerra. Scholz quiere la guerra. Donald Trump ha dicho, no, ni hablar, a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque yo hablo con Putin, no nos hemos entendido. Yo te doy Putin y a mí me das la parte de las colonias americanas. Las colonias, me refiero a la influencia de Rusia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo me quedo con eso y tú te quedas con eso. Pero, aquí hay un problema entre Ucrania y, ¿cómo se llama?, y Groenlandia. ¿Por qué Donald Trump quiere Groenlandia? Porque tiene tierras raras. ¿Qué son tierras raras? Está compuesto de metales, vamos a llamarlo metales, que son esenciales para la industria automovilística y eléctrica. ¿Cuál es? El litio. El litio es el oro. El litio hoy casi tiene más valor que el oro. Entonces, la razón por la cual Donald Trump quiere apoderarse de eso simplemente es por razones económicas. Por razones económicas. A Donald Trump no le interesa bombardear, le interesa la guerra económica. Él es soberanista. ¿Soberanista qué es? Señores, yo defiendo mi país y lo demás que las arreglen, pero primero mi país. Por eso lo que ha hecho desde llegar a la presidencia ha expulsado ya a un cuanto. Biden, por ejemplo, Biden llegó a expulsar, aunque no lo creamos, Biden llegó a expulsar 4.200.000 personas. 4 millones, sí, que son bastantes. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo es, señor, fuera. Y el que quiera entrar, legalmente. Entonces, el segundo escenario, que es el de Ucrania, es el más incierto de todos porque la Unión Europea y Estados Unidos no quieren desprenderse de Ucrania. ¿Por qué? Porque tiene elementos de materiales que son imprescindibles para la industria norteamericana y europea. Y la prueba es que BlackRock, que es una de las corporaciones que forman el Estado profundo de BlackRock, había comprado ya todas las tierras que en estos momentos Rusia tiene bajo su poder. El 70% de las tierras ricas de Ucrania están en poder de los rusos. Por lo tanto, BlackRock, todo lo que compró, lo tiene en pérdida, porque esas tierras son rusas, ya no son de Ucrania. Entonces, el tema de Ucrania para mí es el más oscuro de todo, porque no sabemos por dónde va a salir eso. Y el último escenario, el Oriente Medio. ¿Quién es la clave del Oriente Medio? Podemos decir, no, bueno, Donald Trump, que es el nuevo presidente. No, Donald Trump es un sirviente. A ver, cuidado con lo que voy a decir hoy. Es un sirviente. No, Donald Trump es presidente. Sí, es presidente. Pero cuando hablamos del Oriente Medio, él es ayudante jefe del comandante en jefe, que es Benjamín Netanyahu. Este hombre es un personaje oscuro, es un alma negra. Benjamín Netanyahu es un alma negra. Porque yo de lo que he visto, todo lo que he ido indagando, todos los archivos que he podido encontrar en Internet, me he quedado de piedra. De piedra. ¿Cuál es? La invasión de Siria es una orden de Benjamín Netanyahu. El asesinato de Saddam Hussein fue una orden de Benjamín Netanyahu que Estados Unidos la cumplió. Quien lo mata fue el ejército norteamericano, pero el orden fue de Benjamín Netanyahu. El orden de acabar con Irán no es un proyecto de Estados Unidos, cuidado, es un proyecto de Benjamín Netanyahu. La invasión de Líbano es un proyecto del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y el tema de la invasión de Siria ha sido un proyecto total de Benjamín Netanyahu.
Entonces, sin embargo, no se habla mucho de él. Sí, se habla a nivel internacional, se habla. Pero la clave es él. ¿Por qué? Es porque la clave de todo es el proyecto del Gran Israel. Yo nunca voy a dejar de hablar de este tema, del Gran Israel, porque si no se entiende esto, no se entiende nada, de nada, de nada de lo que está sucediendo. Para que lo podamos entender, Benjamín Netanyahu, desde hace más de 25 años, tiene secuestrado a Estados Unidos. Alguien puede decir, no, eso es una estupidez. No, 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 no es ninguna estupidez. El, 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 el- por- digamos, ¿cuál es la clave de eso? Es decir, ¿por qué alguien me podría decir, esto es una clase y un alumno me increpa y me dice, profesor, ¿en qué se fundamenta usted para decir de que la clave es Israel? Porque todo el gobierno de Biden, todo, el 90% eran judíos. Todos son judíos. Sionistas. ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia entre el sionismo y el judío propiamente. Porque el sionismo es una doctrina política, no es religiosa. Si son judíos es que practican la Torá, hacen las oraciones. No, 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 no. El sionismo no es judío. El sionismo es una doctrina política que se ha adueñado del mensaje profético, bíblico profético del pueblo judío. Se lo han adueñado. ¿Y para qué es? Para adueñarse de todo el Oriente Medio, de todo. Es decir, el objetivo de Israel es adueñarse de Irak. Irak ya prácticamente ya está fuera de juego. Líbano también. Siria, que ha sido invadido. Toda la zona de la Jordania, pertenece también a ese proyecto. El que iría desde el río Nilo hasta eso. Yo nunca voy a dejar de hablar de este tema. ¿Por qué? Porque si esto no se entiende, no se entiende el tema de Ucrania y no se entiende el tema del Oriente Medio. Entonces, ¿el Oriente Medio qué es? El Oriente Medio es una caldera a punto de explotar. Puede faltar una semana o 3 meses, pero el Oriente Medio va a estallar. Y Ucrania también va a estallar. Pero para mí el foco más importante está en el Oriente Medio. Ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque el gobierno de Donald Trump también está secuestrado. ¿Por quién? Por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Claro, esto yo lo digo así y muchos van a decir, no, pero eso diga, lo que usted dice es incomprensible. Lo sé que es incomprensible, pero para entender estas cosas hay que conocer muy bien la historia, muy bien la historia. Es decir, si no conocemos la historia, es casi imposible. Y la historia está asociada, bueno, o se pensaba que tenía aquí la Biblia, pero no. Y toda esta historia está asociada a la Biblia, a lo que está escrito en los textos bíblicos. Yo nunca me voy a cansar de decir esto, porque es la clave de todo. La clave de todo está en lo que haga el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y ellos quieren la muerte, quieren masacres, quieren asesinatos, quieren matar, matar. ¿Por qué? Porque es la política de Israel. La política de Israel, es decir, la política de Israel es la que practica Estados Unidos con sus fuerzas armadas. La poderosa armada, la poderosa ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos, el mundo militar de Estados Unidos está sometido al 100% a Israel. Y lo que estoy diciendo, algunos van a decir, ya, es una barbaridad lo que estoy diciendo. Que no, que no es una barbaridad. Esto es un tema complejo, complejísimo. Yo he escuchado a veces a periodistas muy buenos, a expertos en geopolítica, muy buenos, buenísimos, pero no tienen en cuenta este aspecto. Algunos sí, otros no. Se centran más en los movimientos geopolíticos de Estados Unidos, de Francia, lo que sea. Pero si no entendemos cuál es el objetivo de Israel, Israel es la clave de todo lo que viene. Alguien podrá decir, es que Israel es el pueblo elegido. No, fue el pueblo elegido. Es un concepto del pasado. Fulano fue un gran artista, pero ya no es. Fue un gran cantante, ya no es. Israel fue el pueblo elegido, ya no es el pueblo elegido, pero ha sido secuestrado, pero todo su sistema ha conseguido infiltrarse, porque esto es un trabajo de muchos siglos, muchos siglos. Esta gente es inteligente, muy inteligente.
muy inteligente. Vamos a poner un ejemplo. El premio Nobel de Literatura hace 3 años, ¿a quién fue? 3, 4 años, la verdad es que no me acuerdo mucho. ¿A quién le dieron? A un cantante, a Bob Dylan, premio de Nobel de Literatura. ¿Por qué le dieron? Porque el premio Nobel de Literatura, porque el premio Nobel, todos los Nobeles están, todos los premios Nobel de física, química, medicina, todo está llevado por judíos. ¿Y a quién le dieron el premio Nobel de Literatura? A un judío, porque Bob Dylan es judío. No se lo dieron a un literato, un escritor bueno, no, no, no. Lo decidieron dárselo. ¿Por qué? Porque los premios se los dan entre ellos. Y ellos son los que controlan el mundo. Ellos controlan el mundo. Entonces, el escenario va a ser lo que diga. En estos momentos, yo le escucho a un sacerdote, no sé, este mediodía alguien me lo ha hecho. Y me ha dicho, Damián, dice, hay un sacerdote, creo que es el padre Orfeo, argentino, ha dicho públicamente que la Iglesia Católica está totalmente controlada por la masonería. Yo dije, bingo, por fin alguien ya dice algo, por fin alguien habla claro, al menos hay un, al menos hay un cura allá, no sé qué habla claro, ha reconocido públicamente. Sí, sí, la Iglesia Católica está totalmente controlada por el sionismo, verdadero. Hasta la Iglesia está controlada por este poder satánico. Sin embargo, lo que se mueve en el mundo es el vicepresidente, Donald Trump, Vance, todo, pero todo está controlado por esta gente. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a entender nada. Ese es el escenario que yo veo. El más peligroso es el del Oriente Medio y el de Ucrania, muy confuso. Hay mucha confusión y no sabemos todo lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián, no, buenísimo. Su análisis, siempre muy acertado. Tenemos un par de preguntas. La primera es una muy buena pregunta y le voy a leer tal cual. Dice, soy mexicano y veo cómo nuestro país está siendo objeto de ataques demoníacos. A este respecto, creo que se están uniendo las élites para debilitarnos moral y espiritualmente y quitarnos nuestra fe en Dios y nuestra veneración a la Virgen y a todo lo que es sagrado. Nos bombardean con un sinfín de mensajes en YouTube y otras plataformas que inyectaron soberbia. Por una parte, muchos atacan a México, lo ridiculizan y lo menosprecian. Y por otra parte, muchos YouTubers halagando y alabando diciendo que los mexicanos somos muy humildes, muy amables, también en los deportes y nos inflan como a globos ensoberbeciéndonos. Y lo peor, muchos lo creemos. Creo que estamos cayendo en su juego y subiéndonos el ego. Y como dice el profesor Galerón, puedo equivocarme. Y aquí caben unas preguntas. ¿Será que como saben que México es elegido por Dios y la Virgen, por eso nos atacan para destruirnos? La segunda pregunta. ¿Será que de aquí saldrá el deseado de las naciones, Shiloh? Gracias, Damián. Bendiciones. A ver, ha habido un momento en que no me llegó bien la señal de sonido. Es sobre México, ¿verdad? Sí, dice que si la cantidad de ataque espiritual, moral que está recibiendo México tendrá que ver con que Sí, sí. se le Ahora, quiere ahora, ahora, destruir. sí, Ya. ahora entiendo la pregunta, sí. Claro, al hablar de México, yo no puedo hablar todo en el sentido de geopolítica. Tenemos que hablar del ámbito espiritual. Porque en 1561, si me equivoco en el año, me corregís. Cuando hay un fenómeno espiritual se produce en México y a partir de ahí se produce una revolución en toda la parte hispana que va conquistando España y que después se convierte en virreinatos, porque América del Sur nunca fueron colonias, fueron virreinatos. En las colonias lo hacían los ingleses. España no hizo colonias, sino virreinatos, que era una prolongación de España. Entonces, cuando la Virgen de Guadalupe se manifiesta en lo que hoy es México, México capital al lado, en la colina del Tepeyac, y entonces hay que entender, hay que tener en cuenta ese hecho histórico para comprender la historia de México.
Yo desde hace bastantes años he hablado de hay 4 países que están en proceso, no de desaparición, pero sí van a sufrir ataques: España, y de la América Hispana, México, Colombia y Argentina. Los 4 han sufrido ataques terribles. España está ya prácticamente destruida y México está en ese proceso. México ha tenido un presidente que es profundamente negativo, que ha sido Andrés Obrador. Los anteriores tampoco pertenecían a las hermanas subsidiarias. Pero AMLO ha hecho un daño inmenso, porque López Dóriga, que es un periodista muy conocido español que se naturalizó en México, él ha reconocido, yo le he escuchado en directo a este hombre, y ha sido, AMLO ha permitido mucha expansión del crimen organizado. Y ahora México tiene una presidenta que no es mexicana. Sí, está nacionalizada mexicana, pero ella no tiene sangre mexicana. Su cultura no es mexicana. Su forma de pensar no es mexicana. Entonces la pregunta es, ¿y qué demonios hace de presidenta si no tiene sangre mexicana? Su cultura no es la de México y su forma de pensar no es mexicana. ¿Qué demonios hace como presidente? Buena pregunta. Porque lo han puesto los de siempre, los judíos, a Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum, le han puesto la corporatividad judía. Cuando antes de las elecciones yo supe que Sheinbaum, y el apellido es judío, 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 Sheinbaum, judío, a muerte, judío 100%, es 100% judío. Entonces yo cuando antes de las elecciones, yo un par de meses antes de las elecciones, yo dije, me gustaría que gane otro contrario, pero va a ganar Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es judía. Y los judíos ya que es que lo controlan todo. Es que vamos al tema cuando tú me has preguntado 3 escenarios posibles. Los 3 escenarios están controlados por el sionismo, están controlados por los judíos. Claudia Claudia como presidente no va a hacer nada. Yo desde un punto de vista geopolítico, de lo que conozco de ella, sus líneas, no va a hacer nada. Va a ser todavía más a la izquierda que AMLO, que puestos al revés significa malo. Entonces, ¿qué va a suceder con México? México, todos los cárteles han sido creados por la inteligencia norteamericana. Oiga, ¿qué dice usted? Lo que estáis escuchando. Los cárteles mexicanos están dirigidos, están consentidos y dirigidos y controlados por la CIA norteamericana. ¿Y qué es lo que ha hecho Donald Trump? Que los cárteles del crimen organizado se les ha ido de las manos. Pues se les ha ido de las manos. Y ya no pueden controlarlo. Entonces, Donald Trump ha dicho, aunque sea lo bombardeamos, porque Estados Unidos, los anglos, lo único que saben es eso, bombardear, bombardear. Es lo único que saben. La cultura norteamericana es la bomba, y bomba, más matanzas, más masacres. Esa es la cultura norteamericana. Matar, matar, matar y matar. Si lo vemos en las películas del oeste, a mí siempre me gustaron las películas del oeste. Pero ¿quién es el que gana? El primero que desenfunda. La cultura norteamericana es la cultura de la muerte. Por ejemplo, vas a un restaurante mexicano, tienes la cocina mexicana es excelente. A mí el picante no me gusta, no sé, porque me hace daño. Pero reconozco que tiene una cultura culinaria muy buena. Vas a Estados Unidos, ¿qué te ofrece un restaurante? Una hamburguesa, un perrito caliente. Y si es que no tienen nada, no tienen cultura, no tienen nada. Pero la cultura política la tienen clarísima. Bombardear, bombardear, bombardear hasta que no quede nada. Entonces, el problema de Estados Unidos ya lo definió Porfirio Díaz, presidente de México, a principios del siglo XX. ¿Cuál es? Pobre, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Este es el problema. Por lo tanto, a Estados Unidos, la idea de Estados Unidos es apoderarse
es apoderarse de Canadá y de un tercio de México. O sea, vamos, no de todo México, pero sí de un tercio del territorio mexicano. Aparte de que Estados Unidos le robó a México 8 estados norteamericanos, porque California, Montana, Nevada, Nebraska, Texas, California, todo eso era México. Cuando México en 1821 se independiza de España, un tercio de Estados Unidos era territorio mexicano. Un tercio de Estados Unidos. Entonces todo eso ya lo robaron, lo conquistaron y dejaron la frontera en el Río Grande, o Río Bravo. Y ahora Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de un tercio del territorio mexicano, aparte de que quieren cambiar el nombre. Entonces, el problema de México es espiritual, sí, y es político. Entonces hay un personaje que ha hecho mucho daño, que es AMLO, y cuidado con esta mujer, porque esta mujer se no va a hacer nada. Va a hacer más daño todavía que AMLO. México se enfrenta a un problema político y espiritual. Espiritual. Aquí ya tenemos que salirnos de la geopolítica. Para explicar esto hay que salirse de la geopolítica, porque la parte espiritual no puede explicarse, pero tiene implicaciones en la geopolítica. Tiene implicaciones en la geopolítica. Entonces, los ataques que está sufriendo México es porque México se ha impuesto por la fuerza. Es decir, ¿México es un pueblo que apoya el aborto? No. ¿Y por qué el Congreso y el Senado han podido? Porque a todos les han ido comprando, a todos. Sí, ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Argentina, ha sucedido en todas partes. A los senadores, a los congresistas, diputados, lo que sea, se les compra uno a uno. Porque esta gente tiene tanto dinero, tiene tantísimo dinero. Ellos tienen la máquina de imprimir dinero. Venga, más dinero. Vamos, ya llevamos 1.000 millones. No, vamos a sacar 4.000 millones porque tenemos que comprar todo. Venga, la máquina, empieza a dar la máquina, billetes, 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 billetes y billetes, y compran todos. Oiga, pero eso tiene una compensación de oro, en la base del oro. No. Pero ellos, como manejan el poder económico mundial, lo compran todo. Conclusión, el problema de México, ¿cuál es? Es desintegrarlo, destruirlo y que pase en gran parte. Entonces, la batalla que tiene México es tremenda, 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 tremenda. Pero al final irá saliendo bien, pero con mucha sangre y mucho sufrimiento. Porque yo en gran parte veo una guerra civil por el tema del crimen organizado. Yo ya lo he dicho, y yo lo he copiado, y yo escuchándole a uno de los mejores, junto con el coronel Pedro Baños, el doctor Alfredo Galífez, quizá de los mejores expertos en geopolítica mundial. Él lo ha dicho. En México no se mueve nada, 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 sin el visto bueno de Estados Unidos. Entonces, estamos ante un problema de difícil solución, muy difícil solución. Adelante. Gracias, Damián. Y buen análisis. Volviendo al tema de los escenarios, dice, hay profecías que dan a entender que en la invasión de Rusia a Europa no habrá ayuda de Estados Unidos, por problemas internos, desastres naturales e incluso una invasión, eventos que pueden explicar esa pasividad ante la invasión de Europa. Y sabiendo que detrás de todos los eventos mundiales está la tribu del Cabal. Puede ocurrir un holocausto, como ya lo advirtió Ernest Hitler. Hombre, yo cuando decíamos antes, ¿no? Afirmaba que no me atrevo a hacer pronósticos es porque vamos a ver cambios en la geopolítica mundial muy radicales. Y lo vamos a ver a partir de ahora. ¿De qué naturaleza? No lo sé con exactitud, pero vamos a asistir a cambios en la política muy radicales. Van a caer, ¿cómo lo digo? Van a caer gobiernos, ¿eh? Van a caer presidentes de gobierno. Entonces, como va a haber un cambio radicales en el ámbito de la política mundial, hacer pronósticos es muy difícil, muy, muy difícil. Hasta ahora, hacer pronósticos era relativamente fácil, relativamente. Pero a partir de ahora no, porque vamos a asistir a cambios muy drásticos, muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo único que queda es esperar. Hay que esperar.
pero hacer pronósticos es muy, 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 muy complicado. Y entonces, no sé, yo ahora el panorama lo veo, pero muy, muy confuso. Yo el panorama mundial lo veo extraordinariamente confuso y Damián, no me atrevo a hacer un pronóstico. hay un nuevo evento que ocurrió hoy y es un incremento en las tensiones chino-estadounidenses. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró de su página web una frase en la que decía que Estados Unidos no apoya la unificación de China con Taiwán. Al retirar eso, inmediatamente saltó el ministro de Relaciones Exteriores chino y se quejó. ¿Ve usted eso como un impacto, un impasse diplomático o algo que puede traer consecuencias? No, creo que lo hemos hablado antes. China va a unificar, va a unificar Taiwán. Eso es de una lógica, eso tiene una lógica humana y política. ¿Por qué? Porque la isla de Taiwán se independiza de China en 1949, creo, más o menos. Poco después de la Guerra Mundial, cuando Chiang Kai-shek se independiza de Mao Zedong, del gobierno de la China, el continente de la China comunista. Vamos, yo veo inevitable, pero quien se opone es Estados Unidos. Se opone a Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Yo ya lo he dicho claramente, Estados Unidos como país va a desaparecer. Y eso puede resultar muy sorprendente porque Estados Unidos es un país muy poderoso, muy poderoso. Pero la dinámica que tiene es que Estados Unidos está muy polarizado. Hay dos polos, es decir, la población norteamericana está totalmente dividida. ¿Y eso a qué va a conducir? Yo he visto ese documento, es un documento de un sacerdote norteamericano que habla de la invasión de Estados Unidos. Yo sí estoy convencido de que Estados Unidos va a ser invadido. ¿Cómo va a ser el tema? No lo sé. Si puede ser por un desastre nuclear, un desastre geológico, un desastre de tipo cósmico, no lo sé. Pero yo sí estoy convencido que Estados Unidos como país desaparece. Inglaterra también. Ahora, yo aquí sí ya me la estoy jugando. Yo me la estoy jugando aquí. Decir que Estados Unidos como potencia va a desaparecer. Yo no tengo ninguna duda que como potencia va a desaparecer. Inglaterra también. Pero ¿cómo va a ser eso? No lo sé. Yo, en los planos que escribió este sacerdote, ahora no recuerdo, creo que es un sacerdote norteamericano, ya murió. Y los planos que dejó, cómo iba a ser la invasión de Estados Unidos, es bastante impresionante, bastante impresionante. Entonces, cuando llegue el conflicto de Europa, Estados Unidos no va a poder ayudar. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos estará ya mucho peor que Europa. Por eso digo que hacer un pronóstico ahora es muy difícil, porque yo visualizo un poco el panorama internacional y lo veo muy oscuro, o sea, lo veo como muy oscuro, como que no veo un más allá, como que no veo geopolíticamente, no veo un más allá, pero puedo estar equivocado, claro, puedo estar También, equivocado. ¿cómo lee usted el distanciamiento por primera vez desde la Guerra Civil Norteamericana? El distanciamiento entre Inglaterra y Estados Unidos. Hay un distanciamiento muy marcado, político, económico, etcétera. ¿Tú no sabes que la CIA fue fundada por los ingleses? ¿Por los servicios de inteligencia ingleses? ¿Lo sabes? No, no sabía. La CIA fue fundada por los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses han controlado, a veces en gran parte, han controlado la política norteamericana. Por eso, ¿cuál es la pugna entre Estados Unidos e Inglaterra? La pugna es de que los ingleses siempre, siempre quieren meter la cabeza en todas las partes. Pero la CIA sí tiene una cierta influencia. Lo que pasa es que yo esto lo he descubierto a través de unos documentos que he podido leer en Internet, que es difícil, que me ha costado mucho entrar ahí. Y leí el documento y, vamos, yo personalmente no lo sabía, pero no me extraña.
pero siempre han influido mucho en la política norteamericana. Por ejemplo, doy un dato que puede ser interesante para comprender lo que hablábamos antes del tema del Oriente Medio. John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado en el 63, 1963, en noviembre, tuvo una discusión así, pero se agarraron los dos. Menachem Begin, no, Ben Gurion, fue fundador de Israel junto con Golda Meir. Se agarraron los dos así porque Kennedy se negaba totalmente a que Israel tuviera armas nucleares. Se negó totalmente. Y a los pocos días aparece asesinado John Fitzgerald Kennedy. Fijaros el poder que tiene esta gente. Es decir, John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, entonces por parte del Partido Demócrata, creo, se enfrenta a Ben Gurion y le dice que se niega a que Israel tenga armas nucleares. Vamos, fue una discusión a gritos en la Casa Blanca. Y después, y al poco tiempo, John Fitzgerald Kennedy cae asesinado. Entonces, esta es la clave que tenemos que entender. Esta es la clave que tenemos que entender. Pero Estados Unidos como tal va a quedar fuera de juego. Entonces, la sociedad norteamericana está tan polarizada que yo, lo que he hablado hace meses, y lo vuelvo a repetir, yo no dudo de la guerra civil norteamericana. Por eso digo que el panorama en estos momentos es tan complejísimo, tan complejo, muy complejo, que yo no, es que son muchas escenas de cine, vamos a decirlo así, que se me presentan. Entonces, no me atrevo, porque el panorama es tan confuso a nivel mundial que es muy difícil hacer un pronóstico. Pero conflictos graves sí, sí los vamos a ver, sí los vamos a ver. Pero sí me atrevo a hacer un pronóstico respecto al Oriente Medio. En el Oriente Medio va a estallar una caldera. Y la palabra caldera es una forma de hablar. Es que estalló una caldera de calefacción, una caldera que había en la industria. No. Al hablar de una caldera, estoy hablando de algo muy grave que va a suceder y que eso puede trastocar todo el sistema geopolítico mundial. Ese aspecto sí me atrevo a decirlo, pero en el otro ámbito no lo digo claro. Pero el Oriente Medio sí va a estallar algo, pero no sé qué es. Entendido, Damián, gracias. Nos queda un espacio para una pregunta más. Voy a elegir entre todas las Venga, preguntas interesantes que hay hoy noche y la siguiente la dejamos para la próxima semana. Dice, y tiene que ver con Elon Musk y este personaje y, tan la- oscuro. y es un enigma el Elon Musk, pero vamos, yo me estoy riendo bastante porque está desmontando toda la corrupción de Estados Unidos. Se han metido en la USAID, que es la ONG que estaba pagando todos los golpes de Estado a las ideologías, todo. Y ahora se ha metido en algo al que no ha sobrevivido ningún presidente de Estados Unidos. Se ha metido a auditar una auditoría. Me acuerdo de auditoría porque yo en la universidad fui profesor de ética empresarial para empresarios y para auditores, ¿no? Y por eso me acuerdo. Ha empezado a auditar la Reserva Federal. Uh, la última Todos vez los, que alguien se metió con la Reserva Federal, hundieron el Titanic. todos los presidentes de Estados Unidos que intentaron auditar la Reserva Federal, todos fueron asesinados. Hombre, el más famoso es Kennedy, claro, pero ha habido otros presidentes que fueron asesinados, pero fue por eso, pero que se les conoce por otra cosa. Repito, que el más conocido es Kennedy. Pero yo recuerdo unos 4 o 5 presidentes asesinados en Estados Unidos por intentar aclarar qué es lo que hay en la Reserva Federal. Pues Elon Musk lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Tiene un poder, bueno, tiene más poder que... Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo del caso de Ucrania. Ucrania, pues el ejército ucraniano apoyado por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eh, eh, tiene el poder de hacer mucho daño porque están enviando misiles contra los rusos, etcétera. Pero si mañana Donald Trump, fijaros un poco, mañana Donald Trump se reúne con Elon Musk y le dice, compañero, me vas a cerrar el clip del Starlink
que afecta a todo el sistema satelital de Ucrania. Si Donald Trump a Elon Musk le da esa orden, la guerra de Ucrania se acaba en un minuto. ¿Por qué? Porque les cierra el grifo, vamos a decirlo así, de todo el sistema satelital que permite enviar internet, Netflix, todo, 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 todo. Cierra el grifo, apaga el interruptor y Ucrania se acabó la guerra. Fijaros, ¿eh? Fijaros el poder que tiene este hombre. Cierra, creo que es la conexión Starlink. Ahora no recuerdo. Sí, sí. Con que Elon Musk haga esto, se acabó la guerra. Porque todo el sistema para enviar misiles, bombas, satélites, GPS, aviones, en segundos queda toda Ucrania queda apagada. Se acabó la guerra. Fijaos el poder que tiene este hombre. Claro, y no solo en Starlink con lo de Internet, sino en las comunicaciones con Todo. Twitter, Lo controla todo. Lo controla todo. controla Es un todo. no. Exacto. Ahora, hay que reconocer una cosa, es un hombre tiene un coeficiente intelectual apabullante, cuidado, o sea, que lo más no es ningún tonto, cuidado. Y Es el un mismo personaje Donald muy Trump, oscuro, Damián. Yo el- le tengo mucho recelo y mucha duda a sus verdaderas intenciones. sí, 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 claro. O sea, es un hombre que tiene un poder y que no se sabe exactamente lo que hay detrás. Vamos, yo personalmente no lo sé, pero pero vamos a ver por dónde sale, vamos a ver por dónde sale todo esto. Vamos a ver por dónde sale todo esto. Damián, Pero, perdóname, pero, una pero está última. haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Está haciendo Sí, cosas muy interesantes. sí, sí, sí. No, definitivamente. Damián, hay un escenario que me olvidé de preguntarle y es, ¿qué sucede qué sucede con la Unión Europea, que es mantenida por Francia y Alemania? ¿Qué sucede con la Unión Europea si gana el Partido Nacionalista Verde en Alemania? Alemán. Hombre, si como hay Sobran Terry, este francés, dice, nosotros hemos anulado las elecciones de Rumanía y si gana este partido, vamos a anular. Sería un escándalo impresionante. O sea, vamos a yo como que me cuesta creerlo, de que puedan llegar a ilegalizarlo. Me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque significaría que Europa ha caído en una dictadura tipo hitleriano, Y tipo habría una guerra hitleriano. civil, además. No, provocaría unos conflictos sociales muy graves, Cuidado. Claro, porque Provocaría en unos Alemania, en conflictos. Holanda, en esos Pues países, la es gente. que, es que estamos, vamos, por eso vuelvo a repetirlo delante. El escenario es tan confuso que no me atrevo a hacer pronóstico. Pero lo que sí me atrevo a decir es conflictos generalizados en la mayor parte de Europa, sí, sí, sí. Va, pero conflictos muy graves que enlaza con lo que he dicho antes. Van a caer gobiernos europeos, cuidado con esto, van a caer gobiernos europeos. Es decir, Europa entra en una fase de unos desequilibrios impresionantes, cuidado. Y eso es lo que puede llevar a la guerra, cuidado. O sea, por eso digo que no me atrevo a hacer un pronóstico, pero ahí sí, ya que lo has mencionado, digo, sí, sí, ahí sí me atrevo a decirlo. En Europa va a haber conflictos sociales gravísimos, sobre todo por el tema de la inmigración y por el tema de la inmigración también. ¿Entendemos? Entendemos también. Muchísimas gracias. Nos vamos a pasar del tiempo, pero nada, como Venga, siempre, gracias a usted, a las personas que nos oyeron y que nos van a oír en diferido. Dios le bendiga, Damián, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. igualmente, un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Hasta luego.